Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Dice, contacto de etapa de equilibrio para dióxido de carbono, aire, agua. Una mezcla gaseosa a una atmósfera de presión absoluta contiene aire y dióxido de carbono y se pone en contacto en un mezclador continuo de una sola etapa con aire puro a 293 Kelvin. Las corrientes de salida de gas y líquido alcanzan el equilibrio. El gasto de entrada es de 100 kilogramos mol por hora y con una fracción mol de CO2 de Ya2 igual a 0.2. El gasto de líquido de entrada es de 300 kilogramos mol de agua por hora. Calculen las cantidades y composiciones de las fases de salida y suponga que el agua no se vaporiza en la fase gaseosa. Entonces nuestro sistema sería un mezclador continuo de una sola etapa. Entonces vamos a tener entradas y la primera, la de abajo, sería entrada de líquido porque está abajo, se supone que pesa más. Esto es lo que se hace usualmente en diagrama de bloques. Los que pesan más van abajo y los que pesan menos o los que son más ligeros van arriba. Entonces tenemos entradas y salidas. En este caso tenemos la salida del gas y tenemos también la salida del líquido. Líquido que absorbió más dióxido de carbono. En este caso, entonces, este es un mezclador continuo. Ok, tenemos el mezclador continuo. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, en este caso, si usamos la nomenclatura que habíamos visto, esto sería L0. Y L0 nos dice que sería la cantidad de líquido. En este caso, el gasto de líquido son 300 kilogramos mol por hora. Y dice que tiene, bueno, no nos dice nada. Y también tenemos B2 y YA2. B2 van a ser los 100 kilogramos mol por hora. En este caso sería de la mezcla aire-dióxido de carbono. Entonces aquí en estos 100 kilogramos ya estaría mezclado el dióxido de carbono y el aire. Y Ya2 sabemos que es 0.2, o sea, quiere decir que el 20% de esta entrada es dióxido de carbono. Lo que tenemos que calcular es B1 y L1. Y también las composiciones de salida, que en este caso serían Ya1 y en este caso este sería XA1. Este sería X0 o XA0. Algo importante aquí que nos dice que bueno, vamos a leer. Las corrientes de entrada del gas y líquido alcanzan el equilibrio. El gasto de entrada es de 100 kilogramos mol por hora de aire y con del 20% de dióxido de carbono. El gasto del líquido es de 300. ¿Dónde nos dice? Se pone en contacto. Fracción mol, el gasto de entrada de agua es... No nos están diciendo la composición del agua, ¿sí? O del líquido que está entrando. Cuando no nos dan la composición del líquido, lo que debemos suponer que en este caso aquí sería agua pura. Y entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a traer de dióxido de carbono el agua pura? 0. 0, fracción mol 0 de dióxido de carbono. Entonces ya tenemos los datos completos. Si se dan cuenta, esta materia es muy parecida a balance de materia y energía. Sin embargo, lo que nos hace falta aquí es que por balances de materia y energía no lo
o bueno, por balance de materia principalmente, no lo podríamos resolver porque nos hacen falta datos, ¿sí? Por lo regular, en balance de materia les dan estos datos y obtienen esta salida. Aquí no no podemos hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer primero es vamos a utilizar la ecuación de inertes, que dice que L' por XA0 sobre D1 menos XA0 más B' YA2 sobre D1 menos YA2 es igual a L' por XA1 sobre D1 menos XA1 más B' por YA1 sobre D1 menos YA1. Entonces, como lo vamos a hacer con el balance de inertes, lo que primero debemos de calcular es cuánto vale L' y cuánto vale B'. Entonces, por ejemplo, en el caso de el gas de entrada son 100 kilogramos mol por hora. Entonces, necesitaríamos saber cuánto es el aire, ¿sí? Y en este caso, pues para saber cuánto es el aire sería B2 por 1 menos YA2. Y así calcularíamos cuánto vale B'. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es la que habíamos calculado como YA2 más Y. ¿Cómo le habíamos puesto al aire? Al aire le habíamos puesto B. Entonces YB2 es igual a 1. Entonces YB2 va a ser igual a 1 menos YA2. Entonces esta sería la fracción del aire. Entonces si la multiplicamos por lo que está entrando aquí, nos va a decir qué cantidad de aire está entrando nada más. Entonces estos serían 100 por 1 menos 0.2. En este caso serían 80 kilogramos mol por hora. Pero eso solamente serían de aire que están entrando en esta parte, ¿sí? Ahora, para saber cuánto de agua está entrando, pues aquí ya lo sabemos. Podríamos utilizar una ecuación parecida, pero como nos están diciendo que entra agua pura, entonces L0 por default es L', ¿sí? Pero también lo podemos calcular como lo hicimos con el aire. L' va a ser igual a L0 por 1 menos XA0. ¿Sí? Como XA0 es 0, entonces L0 es igual a L'. Y aquí pues se cumple, ¿no? Se cumple que L0 es igual a L'. Y eso serían igual a 300 kilogramos mol por hora. Entonces hay que sustituir en la fórmula. Entonces, bueno, voy a sustituir de este color. Entonces serían 300, que sería L0 multiplicado por XA0, que sería 0 menos 1 menos 0. Todo este término se vuelve 0. Más B', que serían 80. Por YA2, que serían 0.2 sobre D1 menos 0.2. Y esto va a ser igual a L', que también son 300, por XA1. ¿Cuánto valdría XA1? No lo sabemos. Esa sería una incógnita entre D1 menos XA1. Más 80 por YA1. Tampoco no sabemos cuánto vale YA1, entonces sería otra incógnita. YA1 sobre D1 menos YA1. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una ecuación y una incógnita. Por lo tanto, no podríamos resolver este sistema si no nos vamos a los datos de equilibrio, que en este caso sería la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que YA1 va a ser igual a H' por XA1.
de lo que sale en la salida. Lo que entra puede ser que no entre en el equilibrio, pero lo que sale, en este caso las dos salidas, sí van a salir en el equilibrio y por lo tanto se van a describir con la ley de Henry. Y a partir de eso, pues como YA está en función de XA o XA está en función de YA, podemos sustituir en esta ecuación. Entonces esta ecuación nos quedaría como... bueno, primero tendríamos que saber cuánto vale H'. H' en este caso debemos de ver que es dióxido de carbono a 2,93. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a los datos de equilibrio. Gráfica. Aquí está. Bueno, vamos a los datos de equilibrio. Dióxido de carbono. Aquí está. A 2,93 es 0.142. Entonces, H nada más. H es igual a, ya se me olvidó, 0.142 por 10 a la 4. Ya sabemos que a todos los datos que estén en esa tabla le vamos a poner por 10 a la 4. Ya lo había explicado por qué. Y estos serían atmósferas. Pero como nosotros queremos H', H' va a ser igual a H dividida entre de la presión total. En este caso serían los 0.142 por 10 a la 4 atmósferas dividido entre de una atmósfera. ¿Sí? La presión total es una atmósfera, nos lo dice el problema. Entonces H' va a ser igual a 0.142 por 10 a la 4. Y ya no tendría unidades porque atmósferas y atmósferas se van. ¿Ok? Entonces sustituimos aquí otra vez. Nos quedarían 80 por 0.2 entre de 1 menos 0.2 va a ser igual a 300. 300 por x a 1 sobre de 1 menos x a 1 más 80. Pero en vez de sustituir ya, sustituyo la ley de Henry, que sería esta que tengo acá. Entonces serían 0.142 por 10 a la 4 por x a 1. X a 1 entre de 1 menos 0.142 por 10 a la 4 por x a 1. Y esta sería, cada vez voy para arriba, pero bueno. Y esta sería nuestra ecuación en donde debemos despejar x a 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo, vamos a despejar x a 1, pero pues yo no lo quiero hacer a mano, lo voy a hacer en la calculadora. Entonces serían 80 por 0.2 entre de 1 menos 0.2 y utilizo alfa igual, pero aquí abajo no. Entonces sería alfa igual a 300 por x, que es lo que va a resolver x a 1, sería x entre de 1 menos x. 1 menos x. Más esto que tengo de este lado, que serían 80 por, bueno, voy a poner la división de una vez, 0.142 por 10 a la 4 por x entre de 1 menos 0.142 por 10 a la 4 por x. Y todo esto cierro el paréntesis y ya tengo esta expresión que tengo aquí
ahorita, Shift Sol, y me da un valor de 0.25. Entonces x a 1 es igual a 0.25. ¿Podría ser ese el resultado? Si se dan cuenta, aquí si despejamos esta fórmula, es una ecuación cuadrática y por lo tanto va a tener dos raíces. No podría ser 0.25. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solamente que están entrando. Aquí solamente están entrando 20 kilogramos mol por hora de dióxido de carbono. ¿Sí? Si se dan cuenta, es Ya2 por 100 serían 20 kilogramos por hora. Entonces, no podría ser el 25% de 300, sería casi 50 kilogramos mol. Entonces, se estarían haciendo otros 30 kilogramos mol por hora. Y no podría ser. Entonces, no podemos escoger esta raíz. Debemos de escoger la segunda raíz. ¿Y cómo la calculamos aquí en su calculadora? Pues si se dan cuenta, es una ecuación cuadrática, nos va a dar una raíz positiva y una raíz negativa. En este caso, aquí tenemos el problema de que las dos raíces son positivas. ¿Cuál escogemos? La menor siempre. ¿Cómo sabemos? Entonces, si nosotros queremos encontrar la otra raíz, le damos Shift Sol y aquí le decimos que comience a iterar desde cero. Entonces le damos igual y tendríamos el siguiente valor, que sería 1.40 por 10 a la 4. Entonces es así. Nosotros le podemos decir desde dónde quiere que empiece a iterar y nos da la otra raíz, ¿sí? ¿Cómo escogemos ese valor? Pues ustedes pueden darle los valores que ustedes quieran y que sepan que se aproximen a ese valor. Yo sabía que era un número muy pequeño, entonces por lo tanto me dio un valor pequeño. ¿Sí? Entonces yo sabía que este número era pequeño, por eso dije empieza de 0 y seguro por ahí lo encuentras. Pero hace ratito, si se dan cuenta, había empezado en 0.8. Cuando le doy en 0.8 me da la raíz de 0.25. Si le doy Shift Sol y le digo empieza en 0, mejor, quiero que me encuentres la raíz más pequeña, entonces es 0.41 le voy a poner. Entonces esta no sería, entonces x a 1 sería 1.41 por 10 a la menos 4. 1.41 por 10 a la menos 4. Entonces, yo sé que por lo regular no se va a solubilizar mucho dióxido de carbono en agua. Entonces, cantidades así muy grandes no pueden ser. Ok, ya tengo entonces... ya tengo cuánto valdría Ya1. Entonces, ¿cómo calculo? Ya tengo cuánto vale X a 1. ¿Cómo calculo Y a 1? Y a 1 lo calculo con la ley de Henry. Entonces serían 0.142 por 10 a la 4 multiplicado por X a 1, que serían 1.41 por 10 a la 4. Entonces esta multiplicación de 1.41 1.41 por 10 a la 4 por 10 a la menos 4, ¿no? A la menos 4 multiplicado por 0.142 por 10 a la 4 es igual a, aquí me faltó el menos,
y esto es igual a YA1 es igual a 0. Es 1.41. Vamos a hacerlo un poco más precisos. Vamos a dejarle el valor que tenía, sí, porque si no era 1. 1.406 por 10 a la menos 4. Entonces 1.406 por 10 a la menos 4 por 0.142, 0.142 por 10 a la 4. Esto era igual a, aquí está, esto sí me gusta, YA1 es igual a 1.99, 199.65, 0.199.65. Entonces esto es lo que vale YA1 y XA1, o sea, estos valores, YA1 y XA1. Entonces, ¿cuánto vale L1 y cuánto vale B1? Entonces lo podemos calcular utilizando la fórmula L1 es igual a L' sobre de 1 menos XA1 y B1 es igual a B' sobre de 1 menos YA1. Entonces L', ¿cuánto es? 300 entre de 1 menos 1.406 por 10 a la menos 4. Entonces serían 300 entre de 1 menos 1.406 por 10 a la menos 4. Serían 300.0421 kilogramos mol por hora. Y B1 sería igual a, no, serían 80, ¿no? B' vale 80, creo que ni lo están viendo. B' sería 80 dividido entre de 1 menos YA1, que el valor de YA1 es 0.199.65. Entonces le doy igual y es de 99.95. Entonces esto era igual a, bueno, esto es 80 entre de 1 menos 0.19965 y esto va a dar 95.62 kilogramos mol por hora. Entonces estas fracciones serían con las que están saliendo y estas serían las cantidades que estarían saliendo de esta etapa.